Buenas tardes. Creo que ya se ha conectado. Vale. Muy buenas tardes. Para aquellos que me ven hoy por primera vez, veo que hay personas nuevas siguiendo la página, pues les doy la bienvenida. Les recuerdo que mi nombre es Elsa Mateo, soy abogada, especialista en extranjería, nacionalidad, derecho de familia y derecho penal. Tengo el despacho abierto en Marín, en la provincia de Pontevedra, en la Comunidad Autónoma de Galicia. Y los miércoles he destinado este horario de 3 a 3 y media para contestar algunas de las preguntas que me dejan los seguidores, tanto a través de Instagram como a través de Facebook y YouTube. Y algunas preguntas que también suelen dejar a través del correo electrónico. Entonces, en lo que se van conectando las demás personas que supongo estarán interesadas en hacer alguna pregunta, voy a empezar para ir contestando ya las preguntas que tengo seleccionadas de aquellas personas que me han realizado preguntas a través de internet. Como les recuerdo, tengo 30 minutitos, he empezado 2 minutitos antes para poder aprovechar. Reyita, buenas tardes. Y mientras se van conectando el resto de personas, pues intentaré ir dando respuesta a esas preguntas, que luego podrán ver las respuestas a través de las historias, porque dejaré el vídeo, compartiré el vídeo más adelante. Entonces, para ir empezando, voy a empezar con la primera pregunta que nos dejaba Paolo. Es Palo Polo Pérez, ese es el nombre que tiene al menos, a través de Facebook. Y dice: somos una familia de 5 miembros, que tenemos 3 hijos menores de edad, de 15, 16 y 17. Ya tenemos 2 años y 6 meses viviendo en España. ¿Algún tipo de residencia? Supongo que lo que lo que nos quiere decir Pablo es, Pablo, no sé cómo es que lo escribe, es saber si con 2 años y 6 meses de estancia irregular en España pueden obtener algún tipo de permiso de residencia. En este caso, la respuesta es que en principio no. Porque para poder adquirir un permiso de residencia, que en este caso sería el arraigo social, porque doy por hecho que has venido tú con tu esposa y tus hijos y todos están en España de manera irregular, entonces en ese sentido tendrán que esperar a cumplir los 3 años de estancia en España para poder optar a un arraigo social y luego proceder a regularizarse. Entonces, en ese sentido, con 2 años y 6 meses no podrías hacerlo, salvo que fueran personas que estuvieran, o sea, aunque estuvieran las 5 personas aquí, pero no estuvieran casados, ni sean pareja, ni estuvieran conviviendo como pareja, y uno de ustedes pues contrayera matrimonio o se hiciera pareja de hecho con un ciudadano español o comunitario. Pero doy por hecho que es una familia de 5 miembros y por tanto, al estar todos irregulares, pues antes de los 3 años no podrías optar al arraigo. Por tanto, tendría que esperar a cumplir los 3 años de estancia en España. Y ya hablando del tema de los 3 años, aprovecho para decirles que una de las cuestiones que deben tomar en cuenta es que, sobre todo, hay muchas oficinas de extranjeros que no solo están tomando en cuenta el certificado de empadronamiento a la hora de computabilizar los 3 años del arraigo. Es decir, el empadronamiento sí es importante, sí es un documento que es fehaciente, pero además del empadronamiento, en algunas oficinas de extranjeros se están solicitando otros documentos que prueben que realmente esa persona que está solicitando ese arraigo ha permanecido durante esos 3 años en España. Recuerden que realmente lo que establece la normativa es que en ese plazo de esos 3 años usted no puede haber salido por más de 120 días del territorio español. Por tanto, en muchas oficinas de extranjeros están siendo ya habituales esos requerimientos de otros medios de prueba mediante los cuales usted pueda demostrar que realmente esos 3 años de estancia o residencia, como podríamos llamarle, que no es residencia legal, sino en este caso en situación administrativa irregular, pero que usted ha estado durante esos 3 años en el territorio español y
puede mostrar pruebas de diferentes tipos. Yo normalmente lo que les suelo decir a los clientes que ya vienen a una consulta previa antes de tramitar el arraigo, que vienen ya para ir preparando, digamos, ese expediente de cara a cuando cumplan esos 3 años, es que hay muchas maneras de obtener documentación aquí en España, documentos que puedan valerte de cara a aprobar esa estancia, ese tiempo que llevas en España. Y por ejemplo, hay muchas instituciones como Cruz Roja, ONGs que dan cursos para inmigrantes, aunque estén de manera irregular, y les suelen hacer certificados de esos cursos a los que van. Entonces, esos certificados los solemos presentar cuando ese extranjero va a hacer el informe de arraigo social y se lo suelen tomar en cuenta. Además de eso, cualquier otra situación, si ha tenido que ir al médico, ya sea público o privado, ese justificante de que acudió a esa consulta, de que ha ido a un dentista, en fin, todas esas son pruebas que debe ir guardando. De hecho, incluso hasta los recibos de envío, porque hay muchos que sí se encuentran aquí en situación irregular, pero no quiere decir que estén anulados, sino que muchas veces esas personas que están aquí aún en situación irregular envían dinero a sus familiares que están en el país de origen. Entonces, esos recibos, esos justificantes, también les pueden valer como prueba. Entonces, cualquier documento, cualquier factura, cualquier cosa que tenga que tenga su nombre además, porque debe estar a nombre de la persona, del solicitante, obviamente, es importante que vayan metiéndolos en una carpeta y los vayan guardando de cara a ese momento cuando tenga que presentar ese arraigo. Y recuerden que para el tema del arraigo social tienen que haber cumplido los 3 años de residencia en España. No vale con que falten ni un día, es decir, incluso con un día deniegan. Tiene que tener los 3 años. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, porque hay personas que se apresuran y de hecho la semana pasada me llegó un señor que ya tenía la cita para la entrevista, para el informe, y todavía no cumplía los 3 años. Entonces digo yo, pero es que no te van a dar un informe favorable si no puedes demostrar que lleva 3 años en España. Entonces el tema es que sabemos que se pasa muy mal estando en situación irregular, que se le complica la cosa de cara a conseguir un empleo, que la gente llega a un punto que se desespera. Pero ya si usted ha aguantado tanto tiempo, esperar un poco más no está mal, siempre y cuando las cosas salgan bien. Entonces mejor esperarse un poquito más y poder tramitar ese arraigo, ese expediente de manera correcta, que desesperarse, presentarlo mal, presentarlo antes de tiempo, y entonces ya ahí sí que es seguro que le van a denegar. María Gil dice, hola, me gustaría saber para tomar el examen de nacionalidad, ¿qué debo hacer? Si son difíciles las pruebas. María, en tu caso, solo te corresponde, o sea, solo tienes que tomar el examen CES o el examen DELE, porque hay 2 exámenes. Actualmente, según la normativa vigente, dependiendo de cuál sea la lengua de origen, es decir, del país que provenga, pues es probable que tenga que presentar 1 o 2 exámenes. Aquellas personas que, por ejemplo, vienen de países iberoamericanos, por regla general, salvo los brasileños, que los brasileños en ese caso, aunque vengan de Latinoamérica, tienen que tomar los 2 exámenes, el DELE y el CES, pero la mayoría de los latinoamericanos, donde el idioma oficial es el español, pues entonces solo tienen que hacer el examen DELE. En ese caso, si me hablas del CES, pues realmente, desde mi punto de vista, el examen CES es una prueba sencilla. Hay que estudiarlo, obviamente, pero es que los solicitantes tienen, digamos, todas las facilidades, debido a que les suelen está el material de estudio, es decir, que tienes el material con las preguntas y respuestas que te van a hacer en el examen. Es cierto que nosotros solemos facilitarle a nuestros clientes el manual con las preguntas y respuestas, que son 300 preguntas, pero ya traen sus respuestas, pero además el Instituto Cervantes tiene una aplicación mediante la cual se pueden practicar los test. Y bueno, hasta ahora de mis clientes ninguno ha reprobado el examen, es decir, que todos lo han pasado a la primera. No entiendo que sea un examen complicado. Entonces, en ese sentido, desde mi punto de vista, yo diría que no es un examen complicado. Ahora, quizás va a depender de a quién se lo esté diciendo.
Sara, a ver qué pregunta me dejó Sara, porque no veo aquí. Vale. Sara, pero no sé cuál es tu pregunta. Me dice, mi hija lleva 4 años aquí. ¿Te refieres que la persona lleva 4 años para el tema del arraigo social? Si es para arraigo, no, tu hija dice. Tu hija lleva 4 años aquí, Sara, pero se encuentra en situación irregular. ¿Y tú tienes documentos? Tendríamos que saber, porque si tú estás en situación regular y tienes ingresos, es decir, si estás trabajando, tu hija podría solicitar el arraigo social solicitando que la eximan de la presentación del contrato, presentando tus medios. Pero en ese caso se le otorgaría un permiso de residencia, sería un permiso de residencia no lucrativa, porque le otorgarían el permiso de residencia, pero no estaría autorizada a trabajar. ¿Qué se necesita para invitar a una persona de República Dominicana? Rosy, lo primero es que para hacer una carta de invitación se tramita a través de la policía del lugar de tu residencia. Entonces, para ello tendrás que presentar una serie de documentos, como por ejemplo, si vives en una residencia que es de alquiler o es de propiedad, pues entonces te tendrás que presentar esa documentación que acredite que tienes esa vivienda a donde pretendes invitar a esa persona. Hay que pagar unas tasas y tendrás que aportar tu documento de identidad y en dado caso la copia del pasaporte de esa persona que pretendes invitar, o los datos de esa persona a la que pretendes invitar, que deben de coincidir obviamente con los datos que están en su pasaporte para poder hacer la carta de invitación. En lo que respecta al procedimiento, pues es sencillo, se tramita a través de comisaría y una vez presenta la solicitud, pues normalmente en un plazo de 15-20 días ya te suelen avisar si ha sido aprobada y para que vaya a hacer el pago efectivo de las tasas y recoger la carta de invitación. Si tienes alguna pregunta más, pues ya me dirás. Sara, si tu hija lleva 4 años en España, puede hacerlo a través del arraigo con un precontrato, es decir, con una oferta laboral, o bien, si no tiene una oferta laboral y tú trabajas, puedes solicitar el arraigo presentando tus medios económicos. Ahora bien, me dice que tu hija tiene una enfermedad, vale, pero ¿qué resulta? Que para tramitar un permiso de residencia por circunstancias excepcionales, por el hecho de una enfermedad sobrevenida, la enfermedad tiene que surgir estando la persona aquí en España. No puede ser una enfermedad que sea diagnosticada anteriormente en el país de origen o de donde venga, pero para que sea tramitada aquí en España por esa vía, también tiene que ser que esa persona que se ha enfermado no tenga tratamiento en el país de origen. Y un tratamiento de tiroides, si vienes de República Dominicana, que no sé si fue de República Dominicana que me has dicho, se puede llevar perfectamente. Por lo tanto, la opción es que en caso de que tú estés en circunstancias regular, que estés de manera regular en España y tengas ingresos, que pueda tramitar el arraigo a través de ti, es decir, con tus medios económicos, si es que ella no puede conseguir una oferta de trabajo. Por lo demás, lamentablemente, tendría que esperar entonces. Si él trabaja y viven juntos, podría aportar los medios. En ese caso sí, el padre o la madre. Beatriz Martínez, a mi padre le han denegado la renovación de la tarjeta de larga duración, puesto que el tiempo que estuvo en España de manera continua fue menor a 5 años. Precisamente, en el caso de la tarjeta de larga duración, aquellas personas que tienen una tarjeta provisional, digamos, temporal, para poder solicitar una tarjeta de larga duración tienen que acreditar que llevan residiendo al menos 5 años en territorio español y la residencia debe ser continuada. Por lo tanto, si usted sale de España más tiempo del permitido,
lo más probable es que le ocurra lo que le ha pasado a este señor, que le denieguen porque no acredita el tiempo de residencia que se requiere para usted obtener una residencia de una permanente o una residencia de larga duración. Entonces habría que ver realmente cuál es la situación actual, tanto familiar como económica de esa persona, para ver si se procede a tramitar otro tipo de solicitud o una inicial. El tema es que hay que tener mucho cuidado con la salida del territorio español, porque aún usted teniendo una tarjeta, incluso aquellos que tienen tarjeta de familiares de comunitario, que le dan una tarjeta por 5 años, no quiere decir que a usted le dan la tarjeta y ya usted puede salir de España y estar por ahí todo el tiempo que quiera, o entrar cuando quiera. Es decir, las tarjetas tienen unos plazos, dependiendo del tipo de tarjeta por el cual usted puede permanecer fuera de España X cantidad de tiempo. Y aquellas personas que actualmente le otorgan un permiso de residencia, una de las primeras cosas que deben saber o deben tomar en cuenta es el hecho de que deben estar pendientes a esos plazos que tienen permitido para estar fuera de España mientras tengan ese permiso de residencia, porque de lo contrario lo que les puede ocurrir es eso, que se la extingan por permanecer más tiempo fuera de España del permitido, o bien que cuando quieran renovar le denieguen esa solicitud, o cuando quieran cambiar digamos, de tipo de tarjeta, por el hecho de que no cumplan con el requisito. Si usted va a solicitar una larga duración o una permanente, en el caso de las de familiares de comunitario, pues debe saber que para poder tramitar ese tipo de permiso debe tener una residencia continuada de 5 años. Entonces, si no acredita eso, lamentablemente va a tener una denegación. Beatriz dice, pero la tarjeta que tenía era una tarjeta de larga duración. Pues entonces habría que ver el caso, porque de ser así, entonces se habrá equivocado la oficina de extranjeros. Si era una tarjeta de larga duración, la tarjeta de larga duración ya en principio, o sea, lo que se hace es renovar la huella, renovar el plástico, no se tramita en comisaría, en policía, en extranjería. Por lo tanto, lo que me has dicho antes, lo que me has comentado antes no tiene nada que ver con lo que me estás diciendo ahora. Entonces habría que ver tu caso, a ver si realmente él tenía una larga duración o si lo que tenía era una tarjeta temporal y solicitó la larga duración pero no cumplía con el plazo de los 5 años. Eso fue lo que me dijiste anteriormente. Vale, voy a continuar con otra de las preguntas que me han dejado a través de Facebook. Dice Juan Fonseca, desde Colombia. Nos escribe y dice que es fotógrafo y que quiere venir a España a hacer algo de estudio aquí, que cuáles serían los requisitos, que qué debe hacer para venir a hacer otros estudios, es fotógrafo. Pues en ese caso, en el tema de los colombianos lo tienen, digamos, un poco más fácil, en el sentido de que ya sabemos que los colombianos no necesitan visado en principio para entrar de turismo a España. Pero ¿qué ocurre? Que aún entrando como turista, si deseas matricularte, ya sea en una universidad o en un centro de estudios superiores reconocido, pues entonces en ese caso, una vez has entrado como turista, puedes matricularte y puedes tramitar el permiso de residencia o el permiso de estancia por estudios, que en este caso lo que tendría que acreditar es que cuenta con esos medios económicos suficientes para sustentarte durante el tiempo que vayas a estar aquí en España, tener seguro médico privado y contar con esa matrícula, esa admisión en esa universidad o en ese centro de estudios. Entonces, eso en principio son los requisitos básicos. Lo primero es tener dinero, obviamente, demostrar que cuentas con los medios económicos suficientes para estar aquí. Segundo, esa solicitud debe hacerse en el plazo de residencia legal, es decir, lo recomendable es que si vas a venir como turista y vas a matricularte estando ya aquí en España, que mucha gente lo hace por más rapidez o digamos por más comodidad, pues entonces ahora está permitido que estando en España puedas tramitar esa estancia por estudio siempre y cuando cuentes o puedas acreditar que cumples con esos requisitos que se establecen. Vale, seguimos. Dice Alexandra Holguín, ¿puedo reagrupar a mi hija a final de año, faltándome algunos recisivos, que no entiendo lo que me quiere decir con recisivos, sí, perdón, de los meses que duró el estado de alarma porque me quedé sin trabajo? Habría que ver, si me estás hablando, porque no sé si me hablas de régimen comunitario o régimen general,
En régimen comunitario va a depender si tus hijos son menores o mayores. En el caso de los menores, en régimen comunitario no hay ningún problema. Si es en régimen general, tienes la ventaja de que durante el estado de alarma hubo una de las instrucciones, si mal no recuerdo fue la 5/2020, y perdón si me equivoco, pero creo que fue la 5, había 5 o 6, pero creo que fue la 5, que hablaba sobre el tema de la reagrupación familiar, sobre todo centrada en lo que respecta al régimen general. En ese caso, se han, digamos, flexibilizado bastante los requisitos para la reagrupación familiar en régimen general. Por tanto, en tu caso, si por ejemplo durante el estado de alarma te quedaste en paro, pero estás cobrando las prestaciones del paro, pues esos ingresos que obtienes a través del paro son tomados en cuenta de cara a la reagrupación de tus familiares. Es decir, las cantidades que se exigen para reagrupar a esos familiares que están en el país de origen, sobre todo cuando se trata de menores de edad, por eso digo, habría que ver si el hijo que pretende reagrupar es menor o mayor, pero en el caso de los menores de edad, ya esas medidas se han flexibilizado y por tanto creo que el mínimo ya llegaba, si tenía ingresos de 600 y pico de euros, ya podrías reagrupar, da igual que fueran 1, 2, 3 o 4 menores que tuvieras en el país de origen. Por tanto, en el caso de la reagrupación familiar, esa instrucción ha flexibilizado los requisitos y por lo último que supe, no es simplemente una medida que se ha tomado para el hecho del estado de alarma, sino que se prorroga de manera indefinida. Por tanto, aquellas personas que tienen que reagrupar a sus familiares, que anteriormente les exigían unas cantidades excesivas de dinero, que en muchos casos, si eran 2 o 3 personas las que quería reagrupar, no les daba, porque no le alcanzaba lo que ganaba para lo que exigía la administración que usted tuviera, pues ahora ya han flexibilizado bastante esos requisitos y por tanto ahora se le hace más fácil a una persona que quiera reagrupar a sus hijos, sobre todo aquellos menores que se encuentren o discapacitados en el país de origen, para que los pueda reagrupar. En casos concretos, pues lo que le sugerimos es que realice una consulta, verifiquemos su caso y le planteamos cuáles son esos requisitos que debe cumplir y el procedimiento a seguir para tramitar la reagrupación. Como ya saben, cuando se trata de reagrupación en régimen general, esa reagrupación se inicia en España, el procedimiento se inicia en España y ya una vez concedido aquí es que se tramita el visado en el país de origen. Entonces, lo importante de esto es verificar que cumplimos con todos los requisitos, que presentamos la documentación correctamente y que en este caso, en lo que respecta a la reagrupación de menores y sobre todo hablando del régimen general, que era el que más se veía afectado con el tema de los medios económicos, porque muchas de las personas que optan a esa reagrupación, digamos muchas, ¿no? Muchos de ellos o muchos de ustedes son trabajadores normales que no tienen grandes salarios y por tanto en algunos casos en personas que tenían 3 y 4 niños en el país de origen pues tenían que verse obligados a elegir a cuál traer porque los medios económicos no le daban para reagruparlos a todos a la vez. Ahora esos requisitos se han flexibilizado. Beatriz, habría que ver el tema, porque vamos a ver, el tema es que en algunos casos, ciertamente, cuando una persona es reagrupada, le suelen dar el permiso, en el caso, por ejemplo, del régimen general, incluso en el régimen comunitario, son dos cosas diferentes, pero en régimen general, cuando se hace una reagrupación, al reagrupado se le otorga el permiso de residencia que en ese momento porta el titular de esa reagrupación, es decir, la persona que le reagrupa. Pero eso no quiere decir que esa persona que ostenta en ese momento esa tarjeta haya cumplido con el plazo de residencia que establece la normativa. Entonces, una cosa es que en el momento que llega el familiar que te reagrupa tiene una tarjeta de larga duración y es el plástico que te dan porque en teoría es el que te corresponde, pero legalmente en lo que respecta al plazo de residencia que llevas en España legalmente no son 5 años. Por tanto, habría que analizar tu caso en concreto. Yo te sugiero que solicites una consulta porque es un tema que hay que analizar y no se contesta en un directo. De hecho, ya llevo casi todo el directo contestándote a ti porque me vas diciendo las cosas a cuentagotas. Entonces,
si no haces la pregunta adecuada y con la información correcta, es complicado que yo te pueda dar una respuesta adecuada a esa situación. Pero además, es que si me vas dando por trozos la pregunta, pues más complicada va a ser la respuesta, ¿vale? Rosy dice, mi esposo quiere traer a su madre, ¿cómo es mejor? ¿Con carta de invitación o reagrupación? Habría que ver. ¿Ustedes qué tipo de documentación tienen? ¿Son residentes comunitarios? ¿Son ciudadanos? O sea, ya tú tienes la nacionalidad o tienes residencia de familiar comunitario, porque habría que ver en qué situación estás tú aquí, o en ese caso quiere traer a su madre. Sí, entonces tendríamos que ver cuál es la situación de ustedes aquí en España, porque ciertamente, por ejemplo, aquellos familiares de comunitario pueden reagrupar tanto a sus padres como a los padres de sus parejas o esposas, pero una cosa es que quiera traerla a vivir con ustedes o reagruparla, y otra cosa es que esa persona venga de visita. En ese caso habría que analizar cuál es la situación de esa persona en el país de origen, si tiene medios económicos propios, si trabaja allí, si cobra pensiones, porque hay que analizar todo. Entonces, si es que viene como turista y le van a hacer una invitación, obviamente, depende. Yo he tenido casos que hay personas que han entrado con carta de invitación y luego le tramitamos la tarjeta de familiar comunitario porque cumple esos requisitos para tramitarlo, la tarjeta de familiar comunitario. Pero cuidado, porque hay muchos casos que suelen denegar, porque precisamente si tramitas un visado como turista y luego viene y tramita el permiso de residencia como familiar de comunitario, lo que pueden ver es contradicciones. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando tú solicitas un visado de turista, demuestras que tiene medios económicos propios. Entonces, si tiene medios económicos propios, luego a ver cómo tú demuestras que depende económicamente de la persona que te quiere reagrupar. Entonces, yo lo que sugiero es que si es con fines a reagrupación, que intenten hacerlo bien desde el país de origen, porque luego entonces aquí se le puede complicar la cosa. Pues alguien ha escrito ahí que le he solucionado algo, no sé quién es, pero bueno, gracias. Gracias. Bueno, continúo con otra de las preguntas, que ya estoy casi terminando porque me estoy muriendo de hambre. Lo cierto es que quedan 4 minutos y no sé si me va a dar tiempo, pero lo intentaré. Venga. Doris dice, Doris Bocanegra Pérez, venga. Tengo 2 años y medio en España, con padrón. ¿Qué necesito para arraigo social o laboral? Ya les había comentado que para el arraigo social tienen que tener 3 años de residencia en España. Cuando digo residencia quiere decir que estén en el territorio español ya 3 años. No vale con que un mes antes soliciten el arraigo o que faltando 2 días soliciten el arraigo, porque como ya he dicho anteriormente, incluso no solo toman en cuenta que esté en el padrón los 3 años, que exactamente, no necesariamente tiene usted que acreditar que el padrón, en el padrón de habitantes usted lleva 3 años empadronado. Puede ser que no lleve 3 años empadronado, pero usted tenga pruebas que con la fehaciente que pueda decir que lleva ya los 3 años en España, que es más complicado, pero suele pasar, ¿vale? Pero lo que sí es importante es que pueda demostrar que tiene 3 años aquí en España. Entonces, en lo que respecta al arraigo social, ayer creo, si no mal no recuerdo, como muchas personas han preguntado sobre el tema del arraigo social, en la página de Facebook, Elsa Mateo Abogada, he colgado el vídeo donde explico todos los requisitos para usted tramitar el arraigo, el permiso de residencia por la circunstancia excepcional de arraigo social. Y luego, esta tarde les voy a colgar el segundo vídeo, que ya está en la página, pero lo voy a colgar para que esté reciente, en donde le explico cuáles son los requisitos que debe tener el contrato. En este caso, Doris me habla de arraigo laboral, pero ya había hablado sobre el arraigo laboral, creo que en el directo de la semana pasada, del jueves, si mal no recuerdo. Y en ese caso, para el arraigo laboral, recuerden que tienen que demostrar que tienen al menos 2 años en España, pero también uno de los requisitos indispensables es acreditar que ha mantenido una relación laboral de al menos 6 meses. Entonces, eso es lo que más se complica. Por tanto, porque claro, usted si una persona estando irregular le da empleo,
pues sería queda muy mal luego que usted venga y lo denuncie por usted obtener la documentación donde esa persona, en el momento que usted ha estado en su situación difícil, le ha ofrecido un empleo aún sin que legalmente deba ofrecerlo, ¿vale? Entonces, el arraigo laboral, como ya había comentado en el vídeo, realmente hice el vídeo porque hay personas que lo preguntan y sobre todo es un tema poco conocido porque no es habitual que la gente lo utilice. Es decir, el arraigo laboral, salvo en algunos casos en los que es que el empleador quizás despide al empleado y luego no le quiere pagar sus mensualidades o lo que le resta de salarios, pues entonces en esos casos sí hay trabajadores que denuncian porque quieren cobrar esas cantidades que le deben, pero no porque realmente quieran hacer un daño a ese empleador que le ha tendido la mano en un momento determinado. Entonces son circunstancias que digamos que son excepcionales, ¿vale? Entonces vamos a ver aquí una pregunta de Cuca Vera. Dice: llevo 20 años en España, en su día tuve papeles, pero ahora no sé qué hacer, no tengo familia. Entonces, Cuca, si lleva 20 años en España y no tiene todavía la documentación, yo creo que ya es momento. Y en tu caso, en principio tiene varias opciones. O bien el arraigo social, ya con 20 años es mucho tiempo, ¿no? Entonces el arraigo social, ya sabes que para ello necesitarás una oferta de trabajo de al menos un año. Y lo mismo, el vídeo que explica todos los requisitos sobre el arraigo social está en la página de Facebook colgada. Gracias, Francia. Entonces, otra de las opciones, ya llevas mucho tiempo aquí, igual en 20 años te da para conocer una persona. Si tienes una pareja y la pareja es española o comunitaria, puedes inscribir la pareja de hecho y a través de la pareja de hecho puedes obtener un permiso de residencia de familiar comunitario. Igualmente si te casas, entonces opciones hay, o arraigo social, o pareja de hecho, o por matrimonio, ¿vale? Entonces, por ser cónyuge de un español, ¿vale? Y la penúltima pregunta la hace María Chinlov. Es ucraniana, creo. Vale, dice: mi hijo nació en España, tiene 13 años recién cumplidos, y NIE. Nosotros somos residentes legales. Vale. Ya le había preguntado lo que quería saber sobre el tema de la nacionalidad y me ha contestado que sí. Entonces, en este caso, María Chinlop, creo que se pronuncia el apellido. Perdóname si no lo pronuncio bien, porque al ser un apellido extraño no logro dar con él. Entonces, en tu caso, al haber tu hijo nacido aquí en España, es menor de 14 años, por tanto, necesita la autorización del encargado del registro civil para poder tramitar la nacionalidad española por residencia. En su caso ya, si eres residente legal, desde que el niño tenía un año de residencia legal en España, ya podía haber solicitado la nacionalidad española por residencia. Entonces, por ser menor nacido en España. Vale, entonces en ese caso necesitas la autorización del encargado del registro civil, que ese ya es un trámite que tienes que hacer a través del registro civil donde resides. Y además necesitas un certificado de formación, en el cual contemple que ese menor está integrado, ¿vale? Por tanto, el niño al tener 13 años estará estudiando, pues en el centro donde estudia tendrán que hacerte ese certificado, y con ese certificado y esa autorización del encargado del registro civil, pues entonces habrá que tramitar la nacionalidad española por residencia de ese menor, que el resto de los requisitos prácticamente es el mismo que se lo solicita a las demás personas. En el caso el formulario que se rellena debe estar firmado por sus representantes legales. Entonces, a más de lo que puede tramitarse a otro tipo de persona, pues en este caso, al ser menor de 14, pues tiene que solicitar ese certificado de formación y el certificado de registro civil, la autorización del encargado de registro civil, ¿vale? Entonces, a ver, Beatriz de Ashley dice: soy argentina, llevo 2 años y 7 meses en España. ¿Cuándo puedo solicitar el arraigo? Ya lo he dicho 1.000.000 de veces. Para solicitar el arraigo necesita acreditar que llevas 3 años en España, ¿vale? 3 años, ni más ni menos, 3 años. Entonces, es importante que una vez usted ya está aquí, que ya decidió quedarse en España, pues entonces empiece a hacer cosillas, porque aunque esté de manera irregular, hay muchas cosas que puede hacer, hay muchas instituciones sin fines de lucros
que pueden ayudarle a usted a integrarse socialmente, que hacen cursos, que hacen cosas de formación que son gratuitas y que además luego le pueden dar a usted esos certificados que luego le pueden servir de mucho a la hora de realizar el informe de integración, ¿vale? Que es importante. En el informe de integración se valoran varias cosas. De hecho tenía uno por aquí que quería mostrarles. Vale, no sé si se ve bien, pero viene siendo un informe de este tipo. Entonces, este es el informe o el modelo de informe que suelen otorgar para el arraigo, y dentro de los datos que le piden los datos que de la persona, el domicilio, el tiempo de permanencia en España. Es importantísimo porque si no acreditan ese tiempo, ese informe no va a ser favorable y luego será peor. Entonces, esfuerzo de integración, si habla bien el español o la lengua de la comunidad autónoma donde esté. En el caso de Galicia, toman en cuenta si habla bien el español y también si habla el galego, si entiende y habla. Además, si ha realizado cursos o cuál es su interacción con el medio comunitario. Por tanto, valoran todo. Y finalmente, una vez valoran toda la documentación que usted lleve, pues emiten un resultado favorable o no. Entonces es importante que ustedes al momento de entrar en España, que ya están aquí, que han decidido quedarse, pues saber que no es simplemente estar aquí 3 años esperando a que llegue el día del arraigo, de solicitar el arraigo, sino que pueden hacer cosas que les ayuden a poder demostrar que realmente llevan ese tiempo aquí y que luego que presenten ese expediente no vayan a tener ningún inconveniente, porque luego de esperar tanto y que les salga denegado, pues ya es mucho. Vale, entonces, la última pregunta era la de Beatriz. Ya estamos. Ya estoy por hoy. Si no hay ninguna pregunta más, les doy las gracias por estar ahí. Tengo hambre, ya me voy a comer. Así es que si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en los comentarios, que yo luego los veo. Y recuerden que los directos, de momento, tengo 3. Los lunes a las 6 contesto a las preguntas que realicen a través de Facebook y YouTube. Lunes a las 6, a través de Facebook y YouTube. Y me localizan tanto en Facebook como en YouTube. Elsa Mateo Abogada. Si todavía no me siguen en YouTube, pues les recomiendo que entren, porque hay más de 30 vídeos en el canal en donde explico todos los procedimientos uno por uno. En ese caso ya son procedimientos detallados, no solo directos, sino que hablo sobre procedimientos específicos. Y los miércoles estoy aquí a las 3 de la tarde, ya luego miraré si cambio el horario. Ya les he pedido que por favor que me digan si este horario les viene bien o si les viene bien más tarde, porque así yo también me organizo, porque realmente es un horario mortal. Y los jueves, hasta ahora estoy haciendo el directo de los jueves, que es un directo donde hablo sobre un tema específico. Solo se realiza a través de Facebook y YouTube también. Y durante este mes estaremos hasta el 30, que será el último directo, porque luego paramos durante el mes de agosto y volvemos con los directos de los jueves en septiembre, ¿vale? Entonces, si tienen preguntas, las pueden dejar en los comentarios, si no, a través de la página de Facebook, porque ya el próximo directo será a través de Facebook y YouTube. Y entonces, las preguntas que dejen de aquí en adelante, que ahora son las 3:37 de la tarde, si ves este vídeo después de esta hora, pues ya sabes que la pregunta que dejes será contestada el lunes a las 6 a través de Facebook y YouTube. Muchas gracias, nos vemos en el próximo directo, ¿vale?